¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Agro. Soy Taitir Calderón y estoy aquí acompañándolos en un recorrido por las noticias que marcaron la agenda del sector agroproductivo esta semana. Al menos 21 países o bloques económicos vetaron la compra de carne de pollo de todo Brasil tras la detección de un brote de gripe aviar en una granja comercial en el sur del país. Veamos. La decisión de estos países responde a la detección del virus H5N1 en una granja comercial en el estado Río Grande do Sul, donde se confirmó la presencia de 17.000 aves infectadas. Brasil, el mayor exportador mundial de carne de pollo, enfrenta un impacto significativo en su industria avícola que representa una parte clave de su economía. Las autoridades activaron un protocolo de emergencia que incluye la inspección de granjas en un radio de 10 kilómetros y la declaración de emergencia zoosanitaria por 60 días. China, principal destino del pollo brasileño, con 562.000 toneladas importadas en 2024, suspendió las compras por 60 días, según informó el Ministerio de Agricultura de Brasil. La Unión Europea y Argentina también aplicaron restricciones a todo el país, mientras que México, Chile y Uruguay adoptaron medidas similares, según confirmaron sus respectivas autoridades sanitarias. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil endureció sus protocolos sanitarios imponiendo barreras sanitarias en la región afectada y sacrificando las aves infectadas. Además, se notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre el brote, lo que podría derivar en más restricciones internacionales. En Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria declaró estado de alerta zoosanitaria en todo el territorio. Esta medida busca reforzar la estrategia de vigilancia ante los focos de influenza aviar en Brasil. El organismo informó que la declaración de alerta zoosanitaria es de aplicación obligatoria para todas las personas y empresas que desarrollen sus actividades en el rubro avícola de Bolivia. La resolución tendrá una vigencia de 4 meses y estipula que, de ser necesario, la Unidad Nacional de Sanidad Animal podrá reducir, mantener vigente o ampliar el estado de alerta zoosanitaria. El decreto de alerta prevé acciones de inspección y vigilancia en puestos de control internacionales, ferias comunales donde se comercializan aves vivas, humedales y cuerpos de agua, mataderos clandestinos, vehículos de transporte de ave y aves de traspatio. El ente sanitario insta a los productores de aves y todas las personas involucradas en la cadena de suministro avícola a informar al SENASAC ante cualquier sospecha de influenza aviar, entre otras medidas. El brote de influenza aviar registrado en el estado brasileño de Río Grande del Sur obligó a ese país a suspender las exportaciones de pollo a China y a la Unión Europea, siguiendo los protocolos de sus acuerdos comerciales. La Secretaría de Salud de Honduras confirmó 49 casos de gusanos barrenador en humanos y más de 1.400 en animales, una enfermedad parasitaria conocida como miasis. Veamos. Cada semana las autoridades hondureñas se registran entre 3 y 4 nuevos casos de miasis cutánea causada por la mosca Cochleomilla omnivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y humanos. Hasta la fecha, la enfermedad ha provocado la muerte de una persona. Actualmente se han confirmado 8 casos más en relación a la semana pasada, por lo cual tenemos un total de 49 casos en 14 departamentos del país. La mosca, ustedes la van a ver que es de un color azulado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendiente. Como medidas de prevención debemos de proceder a mantener limpias cualquier herida que tengamos en nuestro cuerpo, protegida, para evitar que esta mosca coloque los huevos y que posteriormente se convierten en larvas y son los que causan la miasis en nuestro organismo. La plaga fue detectada en septiembre de 2024, lo que llevó a la declaración de emergencia sanitaria en el país. En marzo de 2025, Honduras amplió la emergencia por 6 meses más debido al aumento de casos. Para contener la propagación, el gobierno ha implementado cuarentenas en puntos de ingreso, vigilancia epidemiológica, educación sanitaria masiva y control del movimiento de ganado. Además, se han liberado millones de moscas estériles para reducir la población del gusano barrenador. Y en Panamá, un juzgado declaró ilegal una protesta de trabajadores bananeros que se viene registrando desde hace más de 10 días y, de acuerdo con diversos reportes, ha ocasionado daños importantes en las exportaciones de la fruta en ese país. Veamos en detalle. Tras más de 10 días de huelga en las principales regiones agropecuarias de Panamá, la justicia determinó que las paralizaciones en el sector bananero son ilegales, lo que obliga a los trabajadores a retornar a sus puestos de trabajo y, de no hacerlo, perderían sus derechos laborales. Hacemos un llamado responsable a todos esos trabajadores del sector bananero. Nos preocupan sus empleos, nos preocupan la estabilidad de la provincia, nos preocupa
la pérdida no de la empresa, nos preocupa la humanidad de estas personas que están librando una lucha y que es legítima y que nosotros como Estado volteamos la mirada y le dijimos, aquí está, vamos a honrarle esta pretensión. Las autoridades enfatizan que su intervención en la provincia no es en representación de la empresa. Al contrario, indican que su objetivo es salvaguardar una de las principales fuentes de ingreso de las familias de la provincia de Bocas del Toro. Los obreros protestan por su inconformidad ante la Ley 45, que regula el sistema de pensiones del sector, y la Ley 462, que reforma la estructura de la Caja de Seguro Social. Momento de establecer una pausa, ya volvemos con más. Estamos de vuelta con más resumen semanal de Noticias del Agro. Avanzamos con las informaciones. Nos vamos hasta Argentina, país en el que el Ministerio de Economía notificó la extensión de la reducción a los aranceles a las exportaciones de trigo y cebada hasta el año 2026. La baja temporal a las conocidas como retenciones regirá, según la cartera económica, hasta marzo del próximo año. Inicialmente, el gobierno argentino había decretado la reducción de los aranceles a una serie de productos del agro hasta el próximo 30 de junio. Con esta nueva extensión al trigo y la cebada se abarca la próxima cosecha fina que recién se está comenzando a sembrar. Según el gobierno, las exportaciones de estas dos materias primas y sus derivados representan alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a cerca del 5% del total exportado por el país. Tras conocerse la noticia, un sector de los gremios del agro solicitó ampliar esta política del gobierno. Pero allá en enero, cuando se hizo ese anuncio de la rebaja, bueno, pensamos que esto podía ser un inicio a que se podían ir dando rebajas paulatinas, aunque sea con el paso del tiempo. Bueno, aparentemente esto no va a ser así, y bueno, así que estos parches que se vienen haciendo sobre la marcha al sector agropecuario no le hace nada bien, y por supuesto que nosotros lo que venimos pidiendo, que son políticas agropecuarias previsibles a largo plazo, esto no sería lo que nosotros venimos sosteniendo que nos hacen falta. Con el anuncio de la extensión, los valores arancelarios a las exportaciones para el trigo se mantienen en 9,5%. A inicios de este año el valor se ubicaba en 12%. En el caso de la cebada, el tributo se mantendrá en 5,5%. Inicialmente estaba fijado en 7%. La comunicación del Ministerio de Economía especifica que esta medida no se aplica para la soya, el maíz, el girasol, el sorgo ni a sus subproductos, que volverán a tributar los aranceles que estaban vigentes en enero de este año. Y la primera semana del ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Colombia tuvo un arranque exitoso, logrando inmunizar a 2.6 millones de bovinos en todo el país. Este avance representa un 8.8% del hato nacional, superando en 2.5% el progreso registrado en 2024. Los departamentos con mayor porcentaje de vacunación incluyen Nariño, La Guajira, Huila, Boyacá y Santander, donde los ganaderos han respondido activamente a la campaña liderada por la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y el Instituto Colombiano Agropecuario. A pesar de las fuertes lluvias y las dificultades de orden público en algunas regiones, la jornada ha avanzado con éxito. El presidente ejecutivo de FEDEGAN, José Félix Lafourier Rivera, destacó la importancia de la vacunación para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Además, recordó que la inmunización también protege contra brucelosis y rabia de origen silvestre, enfermedades de control oficial. El ciclo de vacunación, que comenzó el 5 de mayo, se extenderá por 48 días consecutivos hasta el 21 de junio de 2025. En los primeros 7 días se han vacunado 2.642.413 animales, de los cuales 2.608.000 son bovinos y 34.000 búfalos. Aún queda por inmunizar el 91,2% de la población marco estipulada, es decir, 27,4 millones de bovinos y bufalinos. En cuanto a la brucelosis bovina, el informe revela que se ha vacunado el 11% del total estimado, con 140.000 terneras entre los 3 y 9 meses de edad. Japón atraviesa una crisis sin precedentes en el suministro de arroz, un alimento esencial en su dieta y cultura. La escasez provocada por una mala cosecha en el verano de 2024 y el aumento del turismo han disparado los precios en un 30% respecto al año anterior.
El precio del arroz japonés alcanzó los 4,21 yenes por cada saco de 5 kilos, lo que ha generado preocupación entre los consumidores. Para aliviar la crisis, el gobierno liberó 300.000 toneladas de reservas en marzo y planea soltar otras 300.000 toneladas hasta julio. Sin embargo, estas acciones no han logrado estabilizar el mercado. Ante esta situación, el gobierno japonés ha tomado medidas extraordinarias, incluyendo la importación de arroz desde Corea del Sur, algo que no ocurría desde 1999. La llegada del arroz surcoreano ha marcado un cambio en los hábitos de consumo. Aunque Japón tradicionalmente ha sido reacio a importar este producto, la urgencia ha llevado a flexibilizar las costumbres. En abril se importaron 2 toneladas de arroz surcoreano con otras 20 toneladas en camino. Además, la cadena de supermercados Aeon anunció que comenzará a vender arroz estadounidense. La crisis también ha impactado el ámbito político. El ministro de Agricultura de Japón, Taku Eto, presentó su renuncia tras generar indignación al afirmar que nunca había tenido que comprar arroz, porque lo recibía como regalo de sus partidarios. El primer ministro, Shigeru Ishiba, quien enfrenta una caída en su aprobación pública, aceptó la dimisión y nombró al exministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, como su reemplazo. La escasez de arroz no solo representa un problema económico, sino también un desafío cultural, ya que el grano es símbolo de identidad y autosuficiencia en Japón. Y un informe de la consultora británica Foresight Transitions reveló preocupantes efectos del cambio climático en la pérdida de biodiversidad en la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Veamos en detalle. El estudio titulado Riesgos climáticos y de biodiversidad para las importaciones de alimentos de la Unión Europea analiza la vulnerabilidad de 6 productos clave: maíz, arroz, trigo, cacao, café y soya. Según los investigadores, más de la mitad de las importaciones de estos alimentos provienen de países con recursos limitados para adaptarse a los cambios climáticos, lo que pone en riesgo el abastecimiento europeo. Entre los hallazgos más alarmantes, el informe destaca que un tercio del arroz importado por la Unión Europea, valorado en 1.500 millones de euros anuales, está amenazado por el aumento de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, la industria chocolatera europea, que depende en un 97% del cacao de África Occidental, enfrenta serios desafíos debido a la degradación ambiental en la región. El estudio subraya la necesidad de que los responsables políticos de la Unión Europea inviertan en resiliencia climática en los países productores y en la infraestructura comercial que sostiene el suministro de alimentos. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes en nuestras redes sociales, en Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía.